Bueno, hoy es sábado 28 de noviembre y estamos por dar inicio a la cuarta sesión de aprendizaje de la Red LATAM de jóvenes periodistas de la quinta generación. Y por primera vez nos acompaña en la Red LATAM Eliezer Budasov. Hoy es editor de proyectos especiales del país. Anteriormente estuvo como director del New York Times en español. Ha sido también editor de medios icónicos como Etiqueta Negra. Y pues nada, es un periodista muy reconocido. También es uno de los presentadores del Hilo Podcast. Y en los siguientes minutos vamos a estar platicando, conversando con Eliezer sobre cómo es escribir para audiencias latinoamericanas, cómo fue su primer acercamiento con un texto. ¿Me pongo los auriculares? ¿Cómo fue su primer acercamiento con un texto pensado o pedido para un público más allá de un país y cómo lo ha ido haciendo a lo largo de los años y cómo ahora desde su rol de editor también le pide a otros periodistas que encaren esta tarea de escribir para públicos globales o públicos regionales? Entonces, antes de pasarte la palabra, Eliezer, me gustaría simplemente para que tengas un panorama rapidísimo de quiénes son las personas aquí. Son demasiadas personas, no se van a presentar todos. Voy a escoger al azar a 5 o 6 personas, un poco para que se note la diversidad de la red LATAM. Entonces, empezaría en el sur. Lucía Castro, por favor. Hola, sí, mi nombre es Lucía, yo tengo 21 años y soy de Argentina. Muchas gracias, Lucía. Un poquito más al lado. Juliet, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juliet, soy de Caracas, Venezuela, tengo 27 años y temporalmente estoy residenciada en Londres. Hola. Bien, Joana Osorio. Hola, ¿cómo están? Yo soy Joana Osorio, tengo 27 años, soy periodista de Venezuela y vivo en Medellín. Muy bien. Ok, Joana de Brasil, porfa. Hola, ¿qué tal? Soy Joana Oliveira, soy reportera en El País Brasil y vivo en São Paulo. Ah, wow. Muy bien, vámonos un poquito más arriba, porfa. ¿Quién será? María Cristina, Puerto Rico. Hola, mi nombre es María Cristina, tengo 24 años y soy de Puerto Rico y vivo en Puerto Rico. Hola. Ok, y dos más, por favor. Astrid, Astrid Morales. ¿Estás en mute, perdón? Mal. Bueno, mi nombre es Astrid Morales, soy de Guatemala y tengo 30 años. Hola. Y ya por último, para terminar, ¿quién será? Paul, de México. Hola, ¿qué tal, Eliezer, todos y todas? Soy Paul Antoine Matos, de México, y tengo 27 años. Hola. Ok. Bueno, esto fue brevísimo, Elías, somos demasiados, ¿no? Pero aquí Sí, hay personas ya veo, sí. de 19, están literalmente representados prácticamente todos los países de la región y del Caribe, ¿no? Incluyendo a Puerto Rico, República Dominicana, Cuba. Entonces, bueno, esto es la quinta generación de la Red LATAM. También nos acompañan algunas personas que hacen parte de nuestra membresía experimental. Entonces, están aquí como invitados oyentes. Y pues nada, dicho eso, me encantaría pasarte la palabra, Eliezer. Ya, bueno, perfecto. Jordi, bueno, muchas gracias por la invitación. A todos ustedes, jóvenes periodistas, muchas gracias por estar acá escuchando. En realidad, Jordi ya me había planteado esta cuestión de poder contar un poco cómo es escribir o pensar para audiencias latinoamericanas. Yo estuve tomando algunos apuntes, voy a tratar de ser breve y de hablar, digamos, no más que 20, 25 minutos, para después en realidad tener la posibilidad de intercambiar. Una cosa que me sucede a menudo cuando hablo es que yo siento que estoy diciendo cosas como muy evidentes, digamos, ¿no? A la luz de cómo está la industria, en realidad no son cosas tan evidentes, pero bueno, muchos de ustedes ya son periodistas,
Entonces, en realidad lo que voy a hacer es compartir con ustedes algunas historias que para mí digamos, han servido de algún modo para plantearse o sacar en limpio algunas herramientas, algunos recursos, algunas preguntas que uno se puede hacer antes de escribir un texto o para pensar en realidad, digamos, como las historias, ¿no? Porque, digo, para escribir, o sea, pensar en una audiencia latinoamericana equivale a, en realidad, pensar en un lector global, digamos, ¿no? En realidad, en pensar en un lector para todo el mundo, digamos, ¿no? No necesariamente de Latinoamérica. Y yo también creo, he tenido la suerte de justamente en los últimos 7, 8 años de mi carrera, de trabajar principalmente para medios que piensan sus historias para audiencias que exceden las fronteras nacionales, digamos, ¿no? O sea, mi gran escuela de eso fue Etiqueta Negra, la revista Etiqueta Negra, que se hacía desde Perú, pero obviamente era una revista pensada, digamos, para el mundo, y no se pensaba, digamos, como una revista peruana, sino que se pensaba como una revista mundial en español. En el New York Times también estuvo como ese desafío de qué material elegir y producir para, para los lectores de toda América Latina. Y ahora en el país también, digamos, ¿no? Como editor de proyectos especiales, gran parte de mi trabajo consiste en elevar, digamos, para resumirlo muy brevemente, pero es como o pedir, digamos, o elegir alguna de las historias que están haciendo mis compañeros para elevar esa historia a un tipo de historia más universal, ¿sí? Un tipo de historia que pueda interpelar a un lector en cualquier parte del mundo, que pueda, la ambición máxima es tratar de que el texto sirva para ayudarlo a entender algo de su realidad más cercana, ¿sí? O de su universo cotidiano. Ya hoy en día, igual los sucesos internacionales también son partes de nuestra realidad cotidiana, ¿no? Vivimos ese tipo de sucesos a través de las redes. Y bueno, y muchos de ustedes son periodistas y también saben, digamos, de ese tipo de procesos. Hay una cosa, ahora en el Hilo Podcast, hacemos lo mismo, ¿no? Cada semana, con este desafío de contar una historia, contar la noticia principal de la semana, sumergirnos en eso para contarla para una audiencia latinoamericana o una audiencia en español en el resto del mundo. Una pregunta que nos hacemos siempre, cada vez que nos sentamos a discutir qué historia vamos a contar, es ¿qué más podemos decir? ¿Ya? O sea, ¿qué más podemos decir de lo que ya se está diciendo y qué podemos contar al respecto? Parece una pregunta sencilla, pero la respuesta no es sencilla, porque muchas veces un formato que ustedes deben haber visto justamente en medios como El País, como el Times en español, algo que hacemos en el Hilo, que suele ser el explainer, y es explicar esta noticia, y explicarla a veces no solamente para un lector universal, sino explicarla para el mismo país, ¿no? Porque hay un cierto tipo de microclima en el que vivimos todos los que somos, como bueno, una especie de adictos a las noticias, que muchas veces damos por sentado que incluso la gente que tenemos al lado, en nuestro propio país, el propio territorio, digamos, que habitamos, conoce lo que está sucediendo. Pero eso no es así, no todo el mundo sigue tan a cada momento las noticias, no todo el mundo sigue las internas de una noticia. Y en realidad muchas veces hacemos las historias que a nosotros nos gustaría escuchar. Y es como, no sé, ¿no? Con lo de Perú, ¿no? Con ahora, digamos, lo que pasó cuando vacaron a Vizcarra, cuando después, digamos, hubo manifestaciones en la calle, cuando tumbaron, digamos, a Merino, que fue el que vino después. Lo de Perú a veces nosotros dudábamos de si cubrirlo o no cubrirlo, porque ya habíamos hecho un episodio y era un episodio similar. Pero lo que pasaba con mucha gente, y que nos pasaba a muchos de nosotros, es digamos que necesitábamos responder a la pregunta de qué chucha está pasando en Perú, digamos, ¿no?
y uno no tiene tiempo de sentarse a leer 8 medios para enterarse de lo que está pasando. Entonces, ya el hecho de tratar de contar, digamos, un suceso a gente como si no lo conociera, ya implica un valor. ¿Ya? Eso ya implica un valor para el mismo país y para gente de afuera de ese país. O sea, ese tipo de historias que pueda llegar a explicar el ciclo de las noticias y que en el ciclo de las noticias pueda encontrar algo significativo en los sucesos. Es decir, que puedas decir algo al respecto de lo que está sucediendo, ya es un valor agregado. Ya estás pensando en un lector que va más allá del lector local. Pero también piensas en el lector local, ¿no? Yo quería contarles algo que me pasaba. En realidad yo suelo contar esta historia para hablar de otra cosa y para hablar de la dificultad que implica contar temas que son importantes, digamos, que nosotros concebimos como temas importantes a una audiencia, porque la gente que hace historias de violencia, de pobreza, de desigualdad, de derechos humanos, suele tener un gran problema, y es que son temas importantes, pero para decirlo de un modo claro, son temas aburridos, ¿ya? O sea, no quiero que se me entienda mal, digamos, pero son temas que en realidad vienen ya con una carga de superioridad moral. Ya vienen ya con una carga de, tú tienes que leer esta historia. Y yo que tengo, digamos, como un corazón anarquista por ser un lector, digamos, muy agradecido, digamos, y a mí detesto que me digan qué es lo que tengo que leer, sino que quiero que me convenzan, digamos, de que tengo que leer una historia. Siempre tengo un problema con los temas importantes, porque siempre creo que los periodistas o los editores que trabajan los temas importantes no trabajan lo suficiente para hacerlos importantes para mí, ¿no? Entonces, una historia que me pasaba, y esto es, digamos, como una pequeña anécdota de cocina interna, pero es que a veces cuando yo era editor de Etiqueta Negra, recibía un pitch de algún compañero de Centroamérica o del norte de México que me decía, voy a dar un ejemplo exagerado, ¿no? Pero es como, tengo una historia en la que hay un sicario y 800 muertos. 800 muertos decapitados, digamos, para exagerar, ¿no? Y entonces yo muchas veces preguntaba, ya, ¿y de qué se trata tu historia? Digamos, ¿no? Y entonces la respuesta siempre era, bueno, o sea, tengo un sicario y tengo 800 muertos, digamos, ¿no? Y es como, ya, pero eso, a ver, eso es un hecho de violencia concreto. Pero yo, que soy un argentino viviendo en Lima en ese momento, es como, vengo de un país que tiene sus propios problemas de violencia, que no son los mismos. Habito en Perú, que tiene sus propios problemas de violencia. Los países limítrofes tienen sus propios problemas de violencia cotidiana. Y entonces, ¿por qué yo leería una historia sobre violencia que no tiene que ver con mi realidad cotidiana? O sea, el hecho de que tú tengas, digamos, 800 muertos, o que tengas, digamos, como historias muy terribles, como son todas las historias, por ejemplo, de los pandilleros centroamericanos, no es suficiente como para que un lector de otro lugar, digamos, pueda llegar a leer esa historia. O sea, lo que tú tienes que hacer es tratar de explicarme, digamos, y a eso va la pregunta de qué se trata esta historia. Es explicarme qué puedo aprender yo en tu historia, que es de una violencia muy específica y muy acotada geográficamente. ¿Qué puedo aprender yo, un lector de otro lugar, digamos, sobre la violencia? O sea, ¿qué me puede ayudar a mirar y a comprender de mi mundo más cercano? ¿Ya? Y este tipo de pregunta, digamos, el preguntarse de qué trata mi historia, más allá, digamos, del contenido fáctico, de los hechos de mi historia, es ya digamos, como poner un mojón para pensar en un lector universal, en un lector más global, ¿no? Entonces,
uno tiene que tratar de entender que no se trata solamente de los hechos, sino del significado de esos hechos, ¿sí? O sea, simplemente el usar grandes palabras, el usar, digamos, como el apelar a la pena o al morbo de un lector, del público, no es suficiente para que nuestra historia sea una historia universal. O sea, el tratar de competir simplemente por la cantidad de violencia, porque yo tengo más muertos que un hecho que sucedió en otro país, no es suficiente. Uno debería poder decir algo sobre eso, ¿sí? Uno debería tratar de comunicarle al lector, no diciéndolo explícitamente, pero que el lector entienda por qué para él es importante leer esta historia. Que es algo importantísimo en esta época, porque no solamente que vivimos en un continente que se está prendiendo fuego todo el puto tiempo, sino que además vivimos en una época en que los hechos se disputan atención. O sea, es como no terminan de tumbar un presidente en Perú, que están incendiando el Congreso en Guatemala, y después, bueno, se muere Maradona. Digamos, por ejemplo, ¿no? Maradona rompió con un ciclo de noticias que nosotros estábamos haciendo. Y nosotros también, digo, eso pasó en El Hilo, ¿no? Estamos produciendo un episodio sobre una de las grandes historias de este momento, que es la devastación que han dejado los huracanes en Centroamérica. Y en algún momento discutimos si teníamos que cortar el episodio o aplazarlo y producir algo inmediatamente sobre Maradona. Obviamente se decidió que no, pero en otro tipo de, digamos, y es una decisión correcta, ¿no? Pero en otro tipo de formatos es muy complicado, digamos, ¿no? En formatos como la gráfica. Entonces, vuelvo al hilo. Esto que les decía de la pregunta de qué trata nuestra historia, significa que nosotros, cuando estamos pensando en escribir una historia, en cubrir un hecho, tenemos que pensar en qué sentido podemos producir sobre eso, ¿no? O sea, porque al final el periodismo lo que hace es ayudarle al lector a darle un sentido al mundo, ¿no? Un mundo caótico, ¿no? Uno está ofreciendo sentido. Y ojalá, digamos, como en la mayor de las aspiraciones, uno está ofreciendo sentido y belleza. Pero bueno, digamos, eso es como una aspiración superior, ¿no? Pero ahí deberíamos ir todos a ofrecer algo bello y significativo. ¿Ya? Pero bueno, de esta pregunta, digamos, también hay otra cosa que no tiene que ver con las historias de coyuntura, o sea, con las historias de lo que está sucediendo ahora, que también son historias universales, y por ahí también viene mi vínculo con pensar en un lector, digamos, más global. Y eso me ha sucedido cuando yo era un periodista muy local, digamos, ¿no? Primero es que yo cuando trabajaba, digo, yo soy de una ciudad que se llama Paraná, que es una ciudad pequeña relativamente de Argentina, y nací en un pueblito más chico aún que se llama Diamante. En la ciudad de Paraná empecé a trabajar como a los 19 años en una revista, el semanario Análisis de la Actualidad, y cuando yo empecé, que era muy joven y estaba todo el tiempo ahí, mis compañeros más veteranos de la redacción hablaban siempre de un personaje que a mí me parecía fabuloso, ¿no? Cuando cortábamos a comer, hablaban de este tipo de que venía, por ejemplo, hacía un suplemento del interior en un diario local, y el tipo venía y sin levantar nunca el teléfono, escribía las 8 páginas de su suplemento, ¿no? En una época en que no existía Google, ¿no? Y entonces contaban como un montón de historias de cómo se inventaba todo este periodista. Y en un momento empezaron a contar que este periodista había publicado en Buenos Aires una entrevista falsa a Mario Vargas Llosa, y había publicado un libro falso de entrevistas inventadas a Gabriel García Márquez. Claro, y yo empecé a escuchar eso y me parecía alucinante, y pregunté, este personaje se llama Nahuel Maciel, digamos, es el principal fabulador en la historia del periodismo argentino,
Yo escribí un texto se llama El hombre que se convirtió en espejo, y cuando empecé a preguntarle a mis compañeros oye, ¿alguien escribió esta historia? Y me decían, no, sí, eso ya está escrito, digamos, ¿no? Eso ya está escrito, y se referían a que en la década de los 90, digamos, esto era a finales de los 90, como a mediados de los 90, dos periodistas de Buenos Aires que habían trabajado con este tipo, que es alucinante, habían publicado textos en la revista Noticias de Argentina. Pero yo decía, no, man, o sea, esto es una historia para que la conozca todo el mundo, digamos, ¿no? Este es un tipo, para resumírselos, digamos que es un tipo que llegó una tarde de 1992 a un diario nacional de Argentina que se llama El Cronista Comercial, diciendo que él era, digamos, descendiente de mapuches y que tenía una entrevista que le había hecho por fax a Mario Vargas Llosa. ¿Ya? O sea, piensen, en 1992 no había tanto internet y no sé qué. En este diario de Buenos Aires, el Cronista Comercial, que justo había una coyuntura de que ellos estaban tratando de aspirar a ganar más audiencia, con más audiencia progresista con un suplemento cultural, hicieron como un par de chequeos muy por arriba y le compraron como locos, digamos, la historia de que era mapuche. O sea, perdón, pero porque eran porteños, digamos, ¿no? Porque, o sea, claramente, si conocías a un mapuche te dabas cuenta que estaba inventando, ¿no? Pero bueno, y este tipo empezó a ascender como en la cima de su mitomanía, y en la Feria del Libro de Buenos Aires yo no me acuerdo si era de 1995, no, tal vez el 92, ante 2.000 personas, este tipo presentó un libro de entrevistas a Gabriel García Márquez, que eran todas inventadas, con un prefacio a cada capítulo, plagiado palabra por palabra, del libro de un sacerdote argentino que se llama Mamerto Menapace, a que solamente le había cambiado las palabras Dios por utopía, porque su libro se llamaba Elogio de la Utopía. Con un prólogo de Eduardo Galeano, que había escrito él mismo, ¿ya? Y en el que Galeano decía cosas como estas. Galeano decía, yo sé que es tarea de los maestros prologar la obra de sus discípulos, pero la verdad es que con este joven periodista soy yo el que he aprendido. O sea, imagínense el descaro y el ego de ese man. Bueno, es una historia alucinante, ¿no? Y en realidad lo que les quería contar es que esta historia, que yo creo que es suficientemente entretenida y compleja para contarles a ustedes, me parecía lo mismo cuando la escribí en ese momento, y mis compañeros me dijeron, digamos, que no, que esa historia ya estaba contada. Entonces, cuando uno piensa para un lector, bueno, esa fue como mi primera aproximación, porque yo vivía en Paraná, yo mandé esa historia al concurso Las Nuevas Plumas, y gané el concurso. Y gracias a eso, digamos, yo también pude de alguna manera saltar la barrera local de empezar a hacerme un nombre, de empezar a poder mostrar mis trabajos periodísticos fuera de las fronteras de Argentina. ¿Ya? Porque claro, porque yo nunca pasé como por Buenos Aires, yo salté de Rosario, que era la ciudad donde vivía, directamente a Lima, a Etiqueta Negra, ¿no? Y entonces, pero lo que les quería decir es que esta historia, que mucha gente en el microclima periodístico la conocía, y que mis compañeros decían que ya había sido contada, en realidad era una historia que no había sido contada. Y entonces uno cree muchas veces que cosas alucinantes que pasan en su realidad cercana ya se conocen, y a veces no se conocen. Y ese es otro tipo de mirada, otro tipo de forma de pensar en el periodismo para un lector universal, ¿no? Ahora hace poco tuve, digamos, nada, estaba como jurado de un concurso de periodismo digital en Colombia, y me parecía alucinante cada vez que venía una historia que cubría la toma del Palacio, que Radio Ambulante hizo grandes historias sobre eso, y es una historia obviamente repetida en Colombia,
pero a mí me sigue pareciendo una historia alucinante. O sea, me prendía con cada uno de los trabajos que hablaba de eso, porque son cosas que muchas veces se conocen mucho más interiormente que afuera, ¿no? Pero bueno, pero son historias increíbles. Entonces, esta otra noción quería dejarles para cuando piensen en algo más ambicioso, y es, si ustedes creen que hay una gran historia de su pueblo, de su ciudad, de su provincia, de su país, que no ha sido contada al mundo, digamos, como debería ser contada, tienen que hacerlo. O sea, eso no es un freno, digamos, ¿no? Leila Guerriero ganó su premio FNPI CEMEX hace un tiempo, escribiendo la historia del equipo argentino de antropología forense. Debe haber 700 millones de historias sobre el equipo argentino de antropología forense, y ella pensó, esta historia no está contada, ¿no? Entonces, primero quería compartirle esas dos historias que tienen que ver con dos tipos de periodismo diferentes. Yo he trabajado en un montón de historias locales, también creo que el hecho de ser siempre extranjero, siempre no, pero desde hace mucho tiempo, extranjero en países que no son mi país, me ha ayudado mucho a tener esto que creo que es fundamental para pensar en un lector de afuera, que es ojos de marciano, ¿sí? En que los hechos te llamen la atención, digamos, cuando uno vive demasiado tiempo en un lugar, uno va perdiendo sensibilidad a determinadas cosas que suelen sorprender a la gente recién llegada, digamos, ¿no? Tratar de forzar esa sensibilidad, tratar de mirar la realidad con ojos de marciano ayuda mucho a encontrar esas historias. Una de las que edité, digamos, para el Times en español, que en su momento fue como un gran éxito de lectura, fue una que se llamaba Los campesinos de Santa Fe, Los últimos campesinos de Santa Fe, que es una historia básicamente que nace del trabajo de un fotógrafo. Un fotógrafo, yo no sé si saben todos, pero Santa Fe es como la zona empresarial, digamos, de México, es como un epicentro donde están los principales bancos, ahí está Google, ahí está Facebook, donde están todas estas empresas, también está Televisa, hay revistas, que queda como a una hora de la Ciudad de México mismo. Es un infierno ir ahí. Ahí está el CIDE también, ir, digamos, o sea, porque siempre hay embotellamiento y hay un montón de gente. Y es una zona cara, obviamente, ¿no? Y entonces en un momento un fotógrafo encontró a una familia que tenía como 2 acres de tierra. Si le pones ahí Los últimos campesinos de Santa Fe, van a aparecer esas fotos, Jordi. Que vivían rodeados de departamentos de $4 millones, ¿no? Y entonces, ahí está esa foto, la abridora. Ese fotógrafo había encontrado a estos campesinos que vivían en esta zona hipercara y desarrollada de la ciudad. Y estaban a punto de perder la tierra, eran como los últimos que quedaban ahí. Y yo le dije a Paulina Villegas, que es la autora, sí, digamos, a huevo hagamos una historia, pero hagamos una historia larga. O sea, una historia que no sea la noticia que tal vez hubiese tomado el Reforma, digamos, ¿no? El Reforma tal vez hubiese tomado la noticia de una familia campesina, digamos, que vivía en medio de Santa Fe, desalojada por deudas, ¿no? Pero yo lo que digo es, cómo yo no sabía que esa parte era una parte donde se hacía agricultura. O sea, cuéntame la historia de Santa Fe, cuéntame cómo se formó la historia de Santa Fe. Y la historia de cómo se formó Santa Fe es a la vez la historia de un proceso neoliberal y de voracidad inmobiliaria que han tenido muchos de nuestros países. En los 90, cuando fundaron esto, digamos, y que tenía que ver con un desarrollo también, con un plan de desarrollo empresarial, lo que hicieron fue avanzar, digamos, ¿no? Agarrar, elegir un terreno para formar el polo empresarial y desalojar a gente. Pero todos nuestros países en América Latina, no todos, pero muchas de nuestras capitales han tenido procesos similares.
¿ya? Durante los 90, ¿no? Procesos de crecimiento y de voracidad inmobiliaria. Entonces esta historia tenía como dos elementos. Por un lado tenía un elemento universal de una historia que es la épica de David contra Goliat, digamos, ¿no? Es como los que resisten frente, digamos, a los que tienen todo el poder o todo el dinero, que es una historia que a todos nos conmueve. O sea, por eso conmueve Maradona, por eso nos conmueven algunas historias de boxeadores, por eso conmueve la historia de Máxima Acuña, digamos, una campesina peruana que resistió a la empresa minera más poderosa del continente. Entonces, por un lado tenía eso, y por otro lado era una historia que servía para contar, digamos, un determinado proceso que era muy local. O sea, la gente le contaba cómo había nacido Santa Fe, que hay un montón de gente que vive aquí que no tiene la menor idea, digamos. O sea, que no sabe que hubo un proceso de colonización, de desalojo de poblaciones campesinas, que a la vez podía sentirse reflejado en un montón de ciudades del continente, ¿no? Y entonces ahí en lo que consiste es en ver, digamos, que la historia, que es una historia que tal vez en un medio local, verla con ojos de marciano, ¿no? Es como explicar cómo aparece este fenómeno. Y es como esta historia que es súper puntual, que tal vez en un medio local hubiesen sido 2 columnas en la sección Metrópoli, se convirtió en un reportaje de casi 3.000 palabras en el Times en español, ¿no? Entonces, digo, nada, hay grandes ejemplos, hay textos. Yo quedé con Jordi que le iba a pasar los enlaces, hay algunos que también, o sea, están relacionados de alguna manera, pero no necesariamente. Pero hay uno que yo siempre uso de ejemplo también, que se llama Anatomía de una masacre, de Ginger Thompson, que es sobre la masacre en el pueblo de San Miguel de Allende, en el norte de México, digamos, que fue arrasado por el narco, ¿no? Que es una gran historia. A mí me sirvió mucho para entender algunas cosas sobre el narco en Tierra Caliente, en México, más allá de que había leído un montón de otras historias, ¿no? Es una historia muy local y es a la vez muy universal, ¿no? Hay otra, pero bueno, está dado también por la coyuntura, pero que a mí me gusta mucho, que es un texto de David Foster Wallace, que se llama La vista o las miradas de la casa de la señora Thompson, que es una crónica de los 3 días posteriores al 11 de septiembre, el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, después, digamos, desde un pueblo del Medio Oeste, ¿no? Entonces digo, hay como un montón de elementos y hay una serie de preguntas que uno tiene que tener en cuenta. Hay personajes también que nunca están terminados de contar de nuevo. Hace poco publicamos en El País, bueno, es una de las piezas que más me gusta de las que hemos hecho, que se llama, es un perfil largo de Uribe, la sombra política de Colombia, y que fue también todo un proceso de decisión, ¿no? Porque lo reportearon lo hicieron 4 reporteros colombianos, y a la vez lo queríamos para que sirviera para Colombia, para el continente, para España. Uribe es un personaje alucinante también, digamos, ¿no? Es como el dios de la guerra, digamos, ¿no? Es un genio maligno. Entonces, también genera un tipo de morbo que excede las fronteras del país, ¿no? Pero bueno, si te parece, Jordi, cierro acá porque en realidad hablé bastante más que 20 minutos. Quería tirarles algunos elementos y que en realidad empecemos a conversar. Me encanta, Eliezer. Muchas gracias. Yo aquí he ido tomando notas, sé que ya hay algunas preguntas. Me gusta mucho esta idea que lanzaste de a veces escribir desde afuera también ayuda a entender la noticia dentro del propio país, ¿no? Eso Totalmente. a mí me gusta mucho. Y yo quería iniciar las preguntas con una, y ahorita voy a empezar a pasarle la palabra a otras personas. Pero, digamos, nos hablaste de reportajes que se publicaron en Etiqueta Negra o en Gato Pardo o este del New York Times, que son reportajes grandes, ¿no? Ya. Que tienen, supongo, un periodo de cocción que permite que se escriba, que se edite.
Claro. ¿Qué pasa con la coyuntura? Y más que qué pasa con la coyuntura, mi pregunta sería, ¿cómo equilibrar entre dar mucho contexto, la minucia, ¿no? Y contar quién es cada persona, en qué barrio está pasando tal evento, etcétera, y pintar con brocha muy gruesa, ¿no? Y que de pronto quede algo así súper grueso cuando se trata de contar algún evento relevante de coyuntura. Esa sería la primera pregunta y yo en este momento le pido a las personas que tengan también más preguntas que vayan apuntándose, que Luis Fernando y Zoe la tienen. Ya. Entonces, si quieres empezamos con esta, Eliezer. Sí, o sea, me parece buena la pregunta. Es cierto lo que tú dices de que muchos de los textos que yo di de referencia son textos de mayor cocción, digamos, de tiempo, porque sí hay ahí, digamos, como una ambición, pero yo creo que esta misma mirada debería ir si uno va a publicar un reportaje de 600 palabras de un día para el otro, digamos, ¿no? Que es un poco también con lo que pasó ahora como con la cobertura de Maradona, pero bueno, eso tiene la facilidad de que Maradona es un personaje universal, es muy conocido, y todo eso, digamos, ¿no? Mira, voy a decir una cosa muy elemental, pero el tratar de poner una información clara y precisa que responda a qué está sucediendo es en este momento encontrar, digamos, como una gran pieza periodística. O sea, digo, porque los medios están tan abocados, digamos, como a la guerra de la atención, que están tratando de encontrar, digamos, como cómo jalar tu atención, que muchas veces simplemente tratar de responder a la pregunta, esto que decía al principio que hacemos con el hilo, ¿no? Pero que también lleva una semana, pero eso puede ser en una noticia el qué pasó, digamos, el qué pasó, y en ese sentido tú piensas, claro, el juego de la cantidad de contexto que debes dar, digamos, ¿no? Yo creo, digamos, yo creo que ahí hay que tener en cuenta una serie de principios pensando en el lector, digamos, ¿no? Que uno tiene que poner en juego su propia sensibilidad como lector al momento de escribir una pieza así, y es no llenar un texto de nombres, no llenar un texto de cifras, sino dar lo necesario para que se comprenda la historia, digamos, ¿no? Y sí creo que aunque sea, digamos, un texto menos ambicioso, menos de largo aliento, que uno debería tratar de dar un sentido, de poder dar como mínimamente, sí, digamos, un cierre de sentido a una realidad, tratar de explicar por qué sucede eso. Digamos, no simplemente esto sucedió, sino por qué esto está sucediendo. ¿Ya? O sea que el contexto debería responder a esa pregunta. No contar que lo que es, sino justamente contar cómo se llegó a eso. Claro, uno no va a poder ir a mucho más atrás, pero sí uno puede contar cosas elementales, ¿no? Y en función de eso, bueno, si tienes más suerte o menos suerte, depende mucho del editor, de tu reporteo, del tiempo que tienes, digamos, para contar, ¿no? Yo siempre prefiero elegir algún detalle, una persona, una pequeña historia que permita, digamos, anclar todo lo demás, ¿no? Porque es como tratar de darle un pequeño giro de encanto a una noticia o a una columna. No siempre se puede eso, digamos, ¿no? Pero es como, digo, un ejemplo mínimo y no es necesariamente noticia. La columna de Marion Reimers empieza con una gran historia. Ella cuenta que en 1987, cuando Maradona llegó al Napoli, por primera vez en la historia del club a ser campeón de Italia, en el cementerio de la ciudad pusieron una bandera que decía, no saben lo que se han perdido, ¿no? Es como súper drama, exceso italiano, pero ella justamente arranca de esa pregunta, de cómo les vamos a decir a las generaciones futuras qué es lo que se han perdido. Ellos que no han visto a Maradona en vivo, ¿qué es lo que le vamos a contar que se han perdido, ¿no? Entonces digo, ahí ella encontró una historia perfecta, ¿no? Pero si no simplemente eso, no solamente decir
esto es lo que sucede, sino por qué sucede esto. Ok, muchas gracias, Eliezer. Entonces vamos ahora sí con las preguntas de los chicos y chicas de la red. Empezamos con Luis Fernando, Mandy y después Valeria. Acabo de escribir en el chat que justamente era la pregunta que vos hiciste, Jordi, entonces pueden pasar. Ok, muy amable, gracias, Luis Fernando. Mandy. Buenas, ¿ahí me escuchan? Sí. Bien, me quedé un poco con las ganas de saber cómo fue esa interna de tomar la decisión de no cubrirlo de Maradona. Si nos podías contar cómo lo discutieron y qué pasó que decidieron que no. Preguntando por las recetas internas, muy bien. Ya. En la discusión que tenemos adentro, tú dices del hilo, digamos, en realidad lo que hicimos fue responder un poco a esta pregunta que nos hacemos cada vez, es ¿qué podemos decir que no se vaya a decir de acá al viernes? Nuestro episodio sale todos los viernes, ¿no? Y entonces es como, ¿qué nuevo podemos ofrecer? Y en realidad no podíamos ofrecer nada nuevo, o sea, lo que podíamos hacer era algo conmovedor, digamos, ¿ya? Que está bien, o sea, podíamos hacer algún episodio especial de homenaje, pero nosotros somos un podcast periodístico. Y está bien también en ese momento decir justamente, esta es una historia importante que está sucediendo en paralelo a lo de Maradona. Entonces, no vamos a dejar de cubrir esta historia importante si no tenemos algo fundamental que revelar sobre Maradona. O sea, si lo que vamos a hacer es sumarnos a la coyuntura, claro, todos nosotros estábamos conmovidos, ¿no? A Daniel Alarcón le gusta mucho el fútbol, Silvia, la productora ejecutiva, digamos, le gusta mucho más el fútbol y sabe mucho más de lo que yo puedo saber de fútbol. Pero igual fue una decisión periodística. Esta es la historia periodística que tenemos que cubrir en este momento, y esto otro que está sucediendo es un hecho, pero bueno, pero no podemos decir nada diferente al respecto. Muchas gracias, Mandy. Muchas gracias, Eliezer. Valeria. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, ¿qué tal? Eliezer, hablabas de esto, de contar historias más locales de nuestros países, de las ciudades, regiones. Pero no siempre es fácil vender esas historias tan locales, porque precisamente es complicado hacer quizá que el otro entienda por qué es importante esa historia. Creo que es más sencillo quizá cuando tienes el acceso o eres un colaborador frecuente de ese medio, pero, y pasa sobre todo con las historias de largo aliento, pero porque obviamente no solo tiene que hacerlo actual, entonces no se entiende por qué esa importancia. Entonces, ¿cómo hacer precisamente para eso? Estas historias importantes que son locales, para que sean llamativas y que puedas venderlas a otros medios, porque es importante que eso se sepa. Y lo pregunto porque me ha pasado, he mandado varios pitches a algunos medios de afuera y es como, no nos interesa o no es nuestro nicho. Y es como, me da mucha curiosidad porque precisamente esas historias son importantes de contar, pero quizás no es tan fácil si no tienes como ese acceso al medio. Sí, o sea, no es fácil, ni es cotidiano tampoco, digamos, ¿no? De acuerdo contigo en que es muy difícil, y yo, cuando tenía 27 años y era un periodista que vivía en Rosario, estaba todo el tiempo haciéndome esta pregunta que tú me estás haciendo a mí, digamos, ¿no? Entonces, o sea, como la respuesta más corta es, no tengo la menor idea, digamos, ¿no? O sea, la respuesta más larga es tal vez un poco más romántica, pero yo no quiero que sea romántica de un modo ingenuo, pero sí te voy a compartir una convicción, digamos, ¿no? Sobre todo si es una historia más larga y más ambiciosa de largo aliento. Cuando uno cree realmente una historia, cuando uno está embargado de la necesidad de contar una historia, cuando uno cree que hay algo ahí fundamental, más allá de lo que hagas día a día para ganarte la vida, digamos, yo creo que uno debe perseguir esa historia. Cuando uno piensa durante mucho tiempo en que hay algo que vale la pena ser contado,
uno puede hacer eso al margen de los mecanismos establecidos de publicación, al margen de las posibilidades. Yo cuando hice la historia de Nahuel Maciel, era una historia, me rompía mucho las bolas que fuese un concurso de crónicas inéditas, porque yo era un freelancer, entonces cualquier trabajo que yo hacía que no tuviese puesto un precio, me parecía un hobby demasiado caro. Yo hacía un chingo de cosas para ganarme la vida, ¿no? Y entonces, pero de todos modos yo decía, bueno, pero a mí me gusta mucho esto, yo creo en esta historia, y la produje al margen de todo el resto de las cosas que hacía, y la escribí sin primero tener un lugar de publicación, ¿no? La escribí porque yo creía en eso y sabía que valía la pena contar, digamos, ¿no? Eso me sirvió para, digamos, 15 años después, estar en condición de trabajar en medios donde tengo ese acceso, digamos, del que tú dices, al que es muy difícil de llegar, ¿no? Yo escuchaba cuando yo era chico, que yo leía, Leila Guerriero solía decir, si una historia es buena, digamos, si ustedes creen en la historia y la hacen genuinamente, esa historia encuentra a sus lectores, llega, digamos, al lugar que tiene que llegar. Y yo siempre decía, esto es una huevada, eso lo dice porque ella es Leila Guerriero, digamos, ¿no? O sea, porque claro, si tú eres Leila Guerriero puedes decir eso, ¿no? Pero yo, a ver, después de 15 años yo realmente creo en eso, creo que uno puede apuntar a hacer historias memorables y que no es que vas a poder vivir de eso, ¿no? Pero que es un primer paso. Y que si uno después la quiere publicar, hay espacios de publicación que no necesariamente son o los que te van a dar más dinero, digamos, o los que te van a dar visibilidad, pero yo sí creo que si tu historia es lo suficientemente buena, sí encuentra sus lectores, digamos. Lizzy Cantú, Elda Cantú, que es una gran amiga mía, que fue mi editora en Etiqueta Negra, yo fui su editor en el Times, que hemos trabajado juntos en distintos lugares. Era una estudiante de una maestría en Relaciones Internacionales en Nueva York, y ella leía Etiqueta Negra y ella escribía un blog, ¿no? Y así fue como la conoció Julio Villanueva Chang, y después le ofreció ser editora de Etiqueta Negra, ¿no? Yo ya sé que ya no estamos en la época de los blogs, pero lo que digo es, si tienen algo muy potente entre manos, si creen que tienen algo entre manos que merece ser contado, hay vías de hacerlo y de que salga, más allá de que eso forme parte inmediatamente de lo que te da de comer, de lo que te permite sobrevivir, ¿no? Yo sé que es una historia un poco decepcionante lo que te estoy diciendo, pero sí hay posibilidades, o sea, sí hay caminos, digamos, ¿no? Otra cosa, si tú me dices, bueno, yo quiero vivir escribiendo historias de esto para medios internacionales, bueno, es súper complicado, ¿no? Es súper complicado para todos, digamos. Muchas gracias, Gracias, Mariela. Eliezer. Vamos con Augusto Magaña, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Mira, yo tenía una pregunta porque a mí me ha pasado que cuando tengo que trabajar temas, bueno, yo soy de El Salvador, pero vivo en España, y cuando tengo que trabajar temas de Centroamérica, digamos, con medios españoles, muchas veces me pasa que, claro, como son temas que se constriñen a la sección de internacional, muchas veces, sobre todo cuando son temas de largo aliento, tú vas al campo, ¿no? Estás mucho tiempo trabajando ahí y tienes una historia y luego, claro, eso lo tienes que constreñir, ¿no? en una sección de internacional, y muchas veces tú crees que sabes como cuál es la historia, ¿no? Cuál es el enfoque que tú crees que es la historia, pero ellos también le quieren dar el enfoque que a ellos les interesa como medio internacional, ¿no? Entonces, mi pregunta era cómo lidiar, ¿no? Con estas tensiones entre querer tú contar una historia y que al mismo tiempo esa historia sea fiel, ¿no? A lo que tú has visto ahí, a lo que tú has hablado con la gente, ¿no? Y que tú sabes que son historias que a lo mejor son importantes también para esa gente, que se conozcan fuera, ¿no? Entonces, lidiar con esa tensión y entre eso y al final los intereses que tienen las secciones internacionales de los medios. Ya. Es súper difícil ese equilibrio, es súper difícil y depende mucho, lamento decirlo, pero depende mucho del medio por un lado
y por otro lado de los editores que están a cargo de esas secciones, digamos, ¿no? Porque, o sea, hablemoslo claro, en un montón de medios hay también, o sea, gente sin espíritu o solamente gente cansada, digamos, ¿no? Que lo que quiere hacer es llenar las páginas que corresponde a su trabajo y que no va a sentir la misma pasión que tú sientes por una historia que has cubierto, digamos, en campo en El Salvador, ¿no? Entonces, y además hay una gran diferencia de miradas. Esa tensión estaba cuando yo estaba en el Times en español, porque también nosotros convivíamos con el buró, digamos, con los corresponsales que escribían para el Times en inglés, digamos, ¿no? Y es una tensión que está ahora también en el diario El País, porque nosotros tenemos la edición América, tenemos un montón de autonomía, pero cuando hay sucesos, digamos, que son muy relevantes, esos sucesos tú los estás contando para América, pero también los tienes que contar para Madrid, digamos, ¿no? Y la forma en que lo ven los editores de Madrid es muy diferente a la forma en que lo ven los editores de América, ¿no? Entonces, a ver, digamos, muchas veces se resuelve en estos casos concretos porque tienes dos vías o dos canales por donde sale la información. O sea, por un lado, al final, si Madrid toma algo para el papel, agarra una historia que tú tienes de 3.000 palabras y la deja de 800 palabras y le pone un título que tú no le pondrías, pero que, bueno, lo hacen editores que están pensando en sus propios lectores ahí. Pero tú después tienes el espacio digital donde puedes publicar la historia completa con su complejidad y con sus matices, digamos, ¿no? O sea, por un lado yo veo la posibilidad que te da el mundo digital de que uno negocia eso con los editores a veces, ¿no? Es como, ya, ok, pero déjame poner en el digital la historia completa, o pongamos estos 5 párrafos que sean comunes, digamos, pero déjame seguir para abajo. O sea, tengo mucho más que contar, entonces ajustas un poco, hay cosas que negocias, y por otro lado tratas de convencer a un editor, ¿no? De la importancia de eso. Incluso yo creo que a veces vale la pena escribir 2 historias, digamos, ¿no? Yo lo he hecho eso con gente, porque si tú haces un diario, la velocidad también tiene un valor periodístico. O sea, no hay que ser ingenuos respecto de eso. Hay veces que necesitas publicar 5 párrafos y ya, ¿no? Y entonces tú dices, ya, ok, yo te hago estos 5 párrafos de la noticia, de lo que ya necesitas, déjame que después, dentro de 3 días, te entregue una historia de 1.500 palabras, de 1.800 palabras. Y a veces se resuelve así, digamos, ¿no? A mí me pasaba mucho como editor, cuando, no sé, mandábamos, una vez fue Sinar a cubrir el asesinato de campesinos y no sé qué, y él tenía como toda una ambición con la historia, y yo le dije, no, mira, digamos, yo necesito publicar algo ahora, antes de esta noche. Entonces, cuéntame una historia en 5 párrafos, concretamente de lo que pasó y por qué es importante, y después publicamos una historia más. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Creo que hay que negociar con los esquemas editoriales, digamos. Sí. Muchas gracias, Eliezer. Esta es digamos, me gusta mucho tu respuesta. Y antes de pasarle la palabra a Jimena, rápidamente quisiera saber algo. En el país donde hay muchos periodistas de distintas experiencias y edades, ¿en algún momento han pensado o tienen un esquema como de, o sea, a ver, tú, periodista mexicano, te va a tocar escribir en algún momento quizá algo de Perú? ¿Hay algún tipo de capacitación para escribir o sea, historias que no son de tu país, o simplemente es la pura práctica? No, o sea, lo que sucede en realidad es que en este momento el país tiene colaboradores casi en cada país, digamos, ¿no? O sea, digamos, no necesariamente tiene gente de staff o no necesariamente tiene corresponsales, pero sí o sí tienes un nombre fijo, digamos, que es como un stringer, y entonces si pasa algo en Chile ya sabes, digamos, ¿no? Si pasa algo en Bolivia ya sabes. Lo que sí hay es un poco, pero es como una especialización más de formación, digamos, propia. Algunos editores que saben más del resto del continente que otros editores. Entonces,
tú tienes un editor que conoce mucho mejor la realidad de México, pero después tienes otros editores que están mucho más atentos a la realidad de América Latina, y digamos que sabes que algunos tienen, yo soy filoperuano, digamos, ¿no? Porque mi novia es peruana, porque vivía allá, entonces siempre sigo mucho la política peruana. Entonces a veces a mí me pasan una cosa de Perú. Si pasa algo en Argentina, digamos, también, ¿no? Pero después tienes a Francesco Maneto, que vivía en Colombia y tiene muy clara la realidad de Colombia y de Venezuela, o Javi, que reportó mucho en Venezuela. Entonces, sí sabes un poco también quién, digamos, quién la puede cagar menos, digamos, ¿ya? Editando un texto de un país que no es el tuyo. ¿Quién conoce más los actores locales? Y eso. Muy bien, muchas gracias, Eliezer. Jimena. Sí, hola, Eliezer. Yo tenía Hola. justamente una pregunta un poco parecida a la que ha hecho Jordi con el tema de cubrir, en este caso no solamente otros países, sino que también qué otros factores, aparte de eso, de lo que acabas de mencionar, se deben tener en cuenta para empezar a reportear de otras ciudades. Y lo digo porque me está pasando esto hace 8 meses. Yo soy de Lima y me ha pasado al revés. Me he vuelto una reportera local de una ciudad súper chiquita de la selva. Entonces, no voy a mentir que le he malogrado varias veces, ¿no? Porque son cosas o contextos que no son así. Y además, justamente en Perú, debes saber bien que es un país muy centrista. Todo es a Lima, y o sea, a veces he sentido que soy en otro país, no estando dentro de esto, ¿no? Entonces, lo que yo he aprendido básicamente es solamente un tema de escuchar, o sea, escuchar un montón a la gente de acá, pero tú como periodista, en este caso que has iniciado local y ahora a nivel internacional, se puede decir, ¿qué otros factores se pueden tener en cuenta para poder manejar este tipo de contextos? No sé, digamos, a ver, creo que lo que tú dices de escuchar mucho me parece fundamental. Digamos, de hecho, antes de que tú lo dijeras, yo te iba a decir, bueno, hay que escuchar mucho, digamos, ¿no? Creo que también como curiosidad genuina, digamos, ¿no? Curiosidad genuina que a veces ni siquiera es, genuina, digamos, ¿no? Que te fuerzas digamos, a tratar de pensar en cuáles son las cosas como peculiares del lugar en el que estás, que te llaman la atención, que no has visto en otros lugares, y que vas detrás de eso. Yo creo que el ejemplo más cercano de lo que tú dices que me pasó a mí, pero fue algo que yo fui a buscar, fue cuando yo fui a hacer la historia del Señor de las Papas, que fui unos 4, es sobre un productor de papas del Cusco, que produce 300 variedades de papas y es como un guardián de la biodiversidad en Perú. Pero cuando yo me fui a lo de Julio Anco, que vive a 4.200 metros sobre el nivel del mar, en una montaña, digamos, ahí en el Cusco, a pasar unos días con él y a reportear sobre cómo era el proceso de producción y todo eso, yo tenía mucho miedo también de no saber qué contar y de no saber cómo conciliar esta cuestión de ser, digamos, como un chico blanco de ciudad que va a hablar, digamos, con un campesino que solamente habla quechua en las alturas del Cusco, y cómo todo eso que no se me convierta ni en una cosa exótica, ni en tratar de, o sea, ni exotizarlo, en tratar de entenderlo, ¿no? Y en realidad, digamos, a ver, mi única arma ahí fue estar completamente, y además, producir papas es aburridísimo, ¿ya? Entonces, es muy complicado hacer una historia porque es un trabajo lento, trabajoso, es muy complicado. Pero lo que sucedió fue que yo de pronto le pregunté desde mi lugar, siendo muy consciente quién era yo, y con una ingenuidad abierta, ¿no? O sea, para traducirlo hice preguntas que posiblemente a él le parecieran estúpidas, digamos, ¿no? Que estaba muy bien hacerlas porque él tampoco pretendía que yo supiera más de lo que sabía. Él sabía quién era yo y yo sabía quién era yo, digamos, ¿no? Entonces nos conectamos desde ese lugar.
o sea, yo preguntaba cosas, digamos, no sé, le ponían como nombre, eso me parecía muy bonito, ¿no? Todos sus animales tenían nombre. O sea, los perros tenían nombre, las gallinas tenían nombre, las llamas, digamos, tenían nombre, y adentro de la casa estaba lleno de cuyes, digamos, ¿no? Había muchos cuyes, y le empecé a preguntar por los nombres de los cuy, y me dijo, no, no, eso, digamos, eso es como comida que camina, digamos, ¿no? O sea, el cuy no tiene, no tiene nombre. Y digo, creo que eso, ¿no? Creo que hay que animarse a preguntar abiertamente, o sea, a mostrar abiertamente tu ignorancia, por lo menos en el proceso de reporteo, ¿no? Pero es lo mismo que tú me decías, solo dicho de otra forma, que es escuchar mucho a la gente. Sí. Muchas gracias, Jimena. Tengo dos más en cola, entonces vamos con Paul, por favor. Sí, ¿qué tal? Eliezer, ¿cómo ves la adaptación de los medios, El País o incluso El Hilo, que sale es un podcast, a las nuevas tecnologías, pero sin perder la tradición del periodismo escrito? Por ejemplo, en El País hay muchos reportajes que son extensos, de largo aliento, y al mismo tiempo comparten el espacio en redes sociales con videos que más que la noticia aburrida, tradicional de un canal de noticias, son pues prácticamente documentales cortos sobre un hecho. Se me viene a la mente ahorita el de las inundaciones en Tabasco, por ejemplo. Ya. O sea, a ver, es que a mí me parece que hay como dos temas ahí, porque una cuestión tiene que ver como con los formatos y otra cuestión tiene que ver con asumir necesariamente que el periodismo de largo aliento es serio y por lo tanto menos entretenido que un video de 2 minutos sobre la misma historia, ¿no? Yo primero creo que una cosa que se piensa muy bien y que el jefe de fotografía del país tiene muy en claro es que son relatos complementarios, digamos, ¿no? En realidad, si tú ves en las piezas, digamos, del país, siempre se apunta a eso, no siempre se logra, pero la idea no es que el video sea una síntesis de la historia, ni que el video repita de una manera más fácil para aquel que no quiere leerse 3.000 palabras la historia que sucedió, sino que son complementarias, digamos, ¿no? Entonces son como dos narraciones diferentes de la misma historia y cada narración aporta, digamos, a eso. Y a mí me parece que es la forma adecuada de verlo, ¿no? Que no es que están disputando, que no es que están compitiendo, y creo que la misma ética, la misma forma de pensar uno debe tener respecto a los formatos. Yo soy cero conservador, digamos, respecto de los formatos, ¿ya? O sea, no tengo nostalgia por el papel, no tengo nostalgia por los libros, y si alguien me viene a proponer hacer un reportaje en TikTok y su idea es buena y tiene sentido, adelante, digamos, ¿ya? O sea, yo creo que no hay ningún tipo de problema, digamos, con explorar cualquier tipo de formato que se te ocurra, solo que lo que debe venir primero es la historia, es qué es lo que quieres contar y por qué crees que ese formato es el más indicado o el más efectivo para contar lo que quieres contar. O sea, no usar, digamos, como los fuegos artificiales por sí mismos, digamos, ¿no? No usar la tecnología por la tecnología misma porque no tiene sentido. Yo odio cuando hacen eso, como lector lo odio, ¿ya? Cuando te ponen un montón de botones y de sonido, y es como, o sea, señor, déjeme en paz, digamos, quiero saber de qué historia está hablando. No es una cuestión de... ¿Se acuerdan en una época? Yo me acuerdo, bueno, yo tengo 42 años, ¿no? Entonces, en una época en Internet estuvo como de moda, todo era multimedia, digamos, ¿no? Todo era multimedia. Y es como, o sea, man, ¿para qué estás poniendo esos audios ahí? Nadie les va a dar play, digamos, ¿no? O sea, si no lo piensas, y de nuevo, la historia que les di, Anatomía de una masacre, es un gran ejemplo de cómo usar, digamos, como la interacción con formato, ¿no? Porque tiene unos formatos de audio ahí, una puesta en página muy pensada en el lector, pero eso, básicamente, ¿no? ¿Sabes qué? Hay una historia que me gustaría recomendarles también del país, que la trabajamos mucho, que es la penúltima batalla del Hospital Juárez.
¿sí? Y ahí también hay una combinación, porque trabajamos durante 14 días, un reportero, una fotoreportera y yo, para contar esa historia, y ahí también se ve muy bien la combinación de ambas cosas, ¿no? Y del diseño también. Muchas gracias, Eliezer. Aileen, si estás ahí. Listo. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Escucha? Te escuchamos un poco entrecortado, cortado, pero sí. creo que lo suficiente como para que puedas plantear la pregunta. Está en Cuba, Aileen. Ya. Sí. Yo me quedo un poco en lo que mencionaste. No, creo que no se está No. escuchando. Debería ser. ¿Sí? ¿Me escuchan? No, pero tal vez, digamos, no, tal vez le puedes mandar la pregunta a Jordi o anotarla en el chat y te la respondemos. Hola. En el chat, tal vez. Aileen. Ahora sí me escuchan. Yo los escucho a ustedes mejor. Sí. ¿Ahora sí? ¿Hola? Sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí, vale, perfecto. Me había quedado pensando en la historia de Uribe, que decías que debía funcionar tanto para un público colombiano que para gente en España. Preguntarle si se lo habían planteado o si les pasa en algún momento que a la hora de dar contexto o de explicar por qué pasa lo que pasa, no hay ahí algunos elementos que tal vez sean redundantes para un público colombiano, ¿no? A mí me pasa en la revista internacional que uno tiene que explicar muchas cosas y digo, bueno, capaz que a un lector cubano le sobra todo esto que yo estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo encontrar ahí un equilibrio para que se sienta cómoda esa lectura y no como que también le pueda funcionar a un público local? Ya, digamos, a ver, creo que, digamos, de nuevo, creo que hay como dos soluciones posibles para eso, y que la facilita, digamos, el mundo digital ahora, ¿no? A nosotros una vez nos pasó que nos ofreció en un momento cuando o cuando estaba por asumir la presidencia Iván Duque, que ya estaba la negociación hecha con la FARC, pero con el ELN todo eso había quedado en pausa y justo asumía un gobierno que estaba como que había atacado mucho los acuerdos de paz. El principal negociador del ELN que estaba en La Habana nos ofreció al Times en español una entrevista en exclusiva. Pero era una historia, digamos, como importante, entonces fue, digamos, como el colaborador para nosotros para el Times en español y fue el corresponsal, Nick Casey, para el Times en inglés, digamos, ¿no? Y entonces fueron los dos a reportear juntos y cuando volvieron pensamos si íbamos a hacer, digamos, una historia, cómo la íbamos a editar. Lo que se decidió en ese momento es que en base a la misma información se iban a escribir dos historias distintas, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, en la versión en inglés, los primeros dos párrafos cuentan quiénes son las FARC, qué es el ELN, digamos, cuentan quién fue la guerrilla en Colombia, y era algo que en América Latina no lo necesitaba, digamos, ¿no? Entonces, esa fue una solución, que fueron dos versiones distintas. Acá en el caso de Uribe, en realidad lo que teníamos era de que los reporteros colombianos lo que hicieron fue un poco también contar de hechos que no necesariamente, cuando estás escribiendo el perfil de una persona, no necesariamente todo el mundo tiene, digamos, en su memoria, y en realidad fue que lo leíamos, o sea, yo lo edité al texto, pero lo leíamos editores de nacionalidades muy distintas, digamos, ¿no? Que en realidad muchas veces la solución es esa, la solución es compartir la mirada con editores de otros lugares. Y lo que sucede es que a veces, como editor de un medio internacional, le haces preguntas a los reporteros locales. Y los reporteros locales te responden o se dan cuenta que hay que incorporar eso en el texto, digamos, lo mínimo para que un lector como tú lo entienda. Entonces, de nuevo, creo que un poco el criterio, digamos, del contexto
era lo que yo contaba, digamos, lo que le decía un poco a Jordi, que es como necesitas el contexto mínimo indispensable para que gente de afuera lo entienda. Digamos, si tienes eso, al lector local no le va a molestar, eso no le va a espantar, digamos, ¿no? Pero además lo que decía es que tenía que funcionar para el lector local también, es porque la idea es buscar cosas que tampoco fuesen como muy, muy conocidas, digamos, ¿no? Incluso para lectores colombianos. Entonces, una de las cosas que a mí más me gusta del texto es que Camila Osorio, una reportera que hace cultura ahora, pero es colombiana, digamos, y produjo parte del reportaje, encontró al primer director de campaña de comunicaciones de Uribe, ¿no? De sus comunicaciones de campaña. Y fue muy divertido porque el tipo contaba que contrataron a un publicista, el publicista le dijo, no me gustan tus lentes, pareces, digamos, como un odontólogo de Antioquia, digamos, ¿no? Y entonces lo llevaron a una zona súper cara de Bogotá a comprar unos lentes Armani y le produjo determinada foto. Y digamos, eso es una historia que no necesariamente es conocida por el público colombiano, ¿no? Entonces, si produces si produces información que sorprenda al público colombiano, también va a sorprender al público de afuera. Y después, lo que tienes que hacer es pensar que un lector de afuera necesita los elementos mínimos indispensables para que se entienda, ¿no? Entonces, yo creo que darlo a leer a alguien y ver qué cosas no entiende ayuda mucho a encontrar el equilibrio, ¿no? A no irte tanto al detalle, pero a saber qué cosas necesita saber un lector de afuera. Muchas gracias, Eliezer. Quisiera pasar a hacerte algunas preguntas un poco más juguetonas, más disruptivas, ya no tan serias, ¿no? Digamos, ya estamos también en la última parte de la charla, entonces también, si quieres que sean respuestas breves, fantástico. La primera sería, ¿tú crees personalmente que hay un público o que hay un espacio para historias colaborativas y transnacionales que genuinamente se leen? ¿Por qué? Y lo pregunto muy de buena fe. O sea, bueno, nosotros en distintas latitudes hacemos historias, intentamos hacer historias en más de un país. Y también lo intenta hacer, por ejemplo, a su escala, plataformas como Clip, plataformas como Conectas, y siento que en los últimos 4 o 5 años ha habido un boom de narrar colaborativamente, transnacionalmente algunas historias. Pero usualmente me pregunto, ese tipo de historias largas, densas, son leídas por cuántas personas realmente, ¿no? ¿Cuál es el espacio, cuál es el techo de eso? Insisto, y lo pregunto desde mi corazón de internacionalista, que yo quisiera que todo el mundo dijera, ah, claro, ¿no? Estas grandes historias vale la pena entenderlas desde su perspectiva regional, pero a veces lo dudo mucho. ¿Tú qué piensas, tú qué sientes? A ver, una cosa, digamos, algo que yo decía al principio, a mí me molesta mucho como lector de medios que me quieran vender una historia por el deber moral de leerla. La segunda cosa que más me molesta como lector es que me quieran vender una historia por la cantidad de producción y de manos que tiene encima, digamos, ¿no? Que creo que es un gran problema del periodismo. Es como, aquí tienen 870.000 periodistas de 25.000 países con un montón de audios y tú dices, güey, qué flojera, digamos, ¿no? Es como, y aparte, no apeles, digamos, no apeles a simplemente la cantidad de producción que pusiste en eso, digamos, ¿no? Es importante, o sea, a ver, hay cosas que realmente valen la pena. Si tú, no sé, como esto que una vez estuvo, este trabajo de La Nación que una vez estuvo nominado al Premio Innovación Gabo, que hicieron como una especie de escuchatón para poder escuchar las 10.000 horas de audio de una causa. Ya, digamos, eso está muy bien, ¿no? Digamos, pero porque se escucharon todo y después resumieron y produjeron en eso,
¿no? Yo he producido también como editor algunas historias regionales en América Latina. Creo que algunas funcionan y que otras no. O sea, es una respuesta como súper básica, pero creo que algunas funcionan y que otras no. Yo termino leyendo sobre todo capítulos locales, digamos. ¿Sabes? Es como también estos libros de recopilaciones de historias a veces del continente, que tú dices, ya, en realidad no me voy a leer todo el libro, ¿no? Pero hay 2 historias o hay 3 historias particulares que te interesan. Entonces yo creo que ese valor está bien ahí, digamos, ¿no? Que uno lo tiene que tener claro cuando va a producir una historia así, más allá de todos los recursos y todo el trabajo que le pongas para que sea el gran despliegue. Bueno, tienes que pensar que tal vez hay gente que va a leer 2 historias, ¿no? O la historia de su país, que es la que le interesa, o la historia que le da más morbo, que es la del país de al lado, y que no está mal eso, digamos, ¿no? Que no está mal, que uno no tiene que dejar de hacerlo por el simple hecho de que nadie se vaya a comer todo, ¿no? Pero sí creo que hay que pensar más en el lector en ese sentido. O sea, que uno tiene que pensar la estructura del trabajo de tal manera que no exija, digamos, al lector que se lea todo tu trabajo, sino pensar en ofrecerle, digamos, como un trabajo estructurado de tal forma que él pueda agarrarlo de la parte en que más le gusta, digamos, ¿no? Y no está mal. Claro, muchas gracias, Eliezer. Otra pregunta, te digo, en un interés de hacer preguntas un poquito más juguetonas. Para ti, en ese momento, ¿el país más complejo en América Latina o el Caribe para cubrir? Uf, ¿más complejo para cubrir, man? Sí, o sea, bueno, te lo voy a dejar fácil, haz un top 3. A ver, es que el tema no necesariamente tiene que ver con para mí, cuando me dices complejo, yo estoy pensando en interesante, digamos, ¿no? Y entonces es como muy, digamos, muy difícil equilibrar las 2 cosas. Eh, yo creo que México, sin lugar a dudas, digamos, México es de puta madre y es un mierdero y es un milagro, digamos, ¿no? Es un país que no sabes cómo está en pie y que a la vez es maravilloso y que tienes, digamos, como la gente súper amable y después decapitan a 1000 personas, digamos, y las cuelgan de un puente. O sea, la intensidad, digamos, la intensidad y la mezcla como esto es una percepción personal, ¿no? Pero la profunda presencia inadvertida de sus culturas precolombinas en la actualidad me parece alucinante, ¿no? Y ni hablar de ahora que tiene como su primer gobierno de izquierda en la historia moderna, y que a la vez es un personaje extraño, una mezcla, digamos, de un pastor y un tipo que tiene en su cabeza la guerra contra los aristócratas de hace un siglo. O sea, me parece que México es un país muy, muy complejo, digamos, ¿no? Muy complejo y muy rico para cubrir. Te diría también, pero porque yo estuve ahí, tengo una fascinación, Paraguay, porque Paraguay es, como decía Augusto Roabastos, una isla rodeada de tierra, digamos, ¿no? Nadie sabe qué pasa en Paraguay, nadie tiene la más puta idea, si no fuese por los compañeros del Surti, que se han encargado, digamos, cada tanto de sacar, digamos, como diría Leila, una cornucopia de historias alucinantes. Tú vas ahí y te cuentan algunas historias y te caes de culo, digamos, ¿no? O sea, es un universo muy, muy distinto y por eso también es muy complejo cubrir Paraguay, digamos, ¿no? Y después, no sé, es que a mí, digamos, también tiene que ver con intereses personales. Por ejemplo, a mí me interesa mucho lo que pasa en Colombia, me parece que el fenómeno de violencia que tiene Colombia es alucinante.
pero también creo que hay países de la supuesta felicidad a los que no contamos suficientemente bien, como Costa Rica o como Uruguay, que son países pequeños, un ejemplo para todos desde afuera, digamos, pero hacia adentro tiene sus contradicciones, y entonces creo que está muy, digamos, que está muy disputado, ¿no? Que está muy disputado. Sí, y todo el mundo cree que también que su país es el más complicado y el más complejo de entender, y pasan tantas cosas, ¿no? Claro, sabes que yo suelo ser cuestionado, eso te cuento, pero yo suelo ser cuestionado por ser un editor argentino que no le da mucha bola al argentino, digamos, ¿no? O sea, alguien que no está pensando todo el tiempo en, digamos, en narrar esa complejidad, ¿no? Y es que bueno, los argentinos somos insoportables, ¿no? Entonces es súper complicado pedir historias o pensar. O también lo que me pasa es que uno es como tal vez repelente, no me encuentro la palabra exacta, ¿no? Pero uno es como un reaccionario, digamos, al lugar al que uno pertenece. También. Muchas gracias, Eliezer. Otra que te quería preguntar, de tu experiencia en el país o en el New York Times, un momento de mucho estrés por alguna coyuntura. Así digo, todo el tiempo hay coyunturas, ¿no? Pero algún momento particular que hayas dicho, mierda, ¿cómo sacamos esto? ¿Algo que recuerdes? No, ¿sabes qué? Digamos, a ver, también siendo completamente honesto, en ningún lugar he sentido más estrés que en Etiqueta Negra, porque, digamos, los jefes eran unos psicópatas, digamos, ¿no? O sea, Julio Villanueva Chan, que es mi amigo, es un puto psicópata. O sea, trabajar con un manager. Yo terminaba los cierres de edición, los chicos que trabajaban conmigo se acuerdan, a las 3 de la mañana gritando por teléfono, ¿y qué querés que haga, papá? ¿Que me prenda fuego? O sea, todo el tiempo, digamos, tenían como esta cosa de exigencia, juego mental, manipulación y no sé qué, que tenía, digamos, que tenía como dos componentes. Por un lado, porque la ambición de exigencia de la revista era máxima. Y yo era absolutamente empático con ese objetivo porque soy, digamos, un obsesivo patológico, ¿no? Entonces yo sentía que era mi lugar en el mundo. Pero por otro lado, yo soy, digamos, como... también quiero vivir, digamos, ¿no? O sea, tampoco quiero pasarla mal todo el tiempo. Y en realidad, en Etiqueta Negra me descubrí, porque fue la primera vez, el primer trabajo fijo full time que yo tuve fue en Etiqueta Negra. Y descubrí, y la primera vez que fui como jefe de un equipo de gente, que era bueno para lidiar con el estrés, ¿no? O sea, porque yo lo daba todo durante todo el día, lo daba todo durante todo el día, y claro, cuando llegaba la noche ya no podía más, digamos, ¿no? Y entonces un montón de veces cuando estaba frente a una situación de tensión, yo me preguntaba, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y decía, que me despida, ¿ya? Decía, bueno, me van a hacer un favor porque esto es un puto infierno, digamos. Entonces, con eso yo me tranquilizaba y me iba a dormir, digamos, ¿no? Y yo te cuento también, yo renuncié 3 veces a Etiqueta Negra, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho mi chamba, y digamos, de un modo a veces como poco sano, entonces yo me engancho y estoy trabajando, digamos, y tengo como mucha mística también cuando trabajo con un equipo, me gusta como empujarlos a hacer lo mejor que podemos ser, digamos, ¿no? Pero en un momento llega en que tú tampoco puedes más, digamos, ¿no? Y en ese momento, sin ningún tipo de asomo de violencia o de desplante, fue, ya, una vez Julio Villanueva Chan me dijo por teléfono, digamos, manipulándome, me dijo, Buda, es que si no puedes hacer esto, tú no estás a la altura del trabajo que tienes, digamos, ¿no? Que es algo duro que te digan, ¿ya? Cuando estás en un país que no es tu país y... pero en ese momento, que yo ya venía hace 8 meses trabajando ahí, tuve un momento de lucidez brillante, lo pensé 5 segundos y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que no estoy a la altura, ¿sí? Te ayudo a cerrar esta edición y te ayudo a contratar un nuevo editor. Y Julio hizo como una pausa de 10 segundos y al toque me dijo, no, Buda, pero tú sí puedes, digamos, ¿no? O sea,
te das cuenta cuando, digamos, sabes que creo que es importante eso de pensar en las consecuencias últimas que pueden tener tus acciones y a la vez de no tomarte tan en serio a uno mismo. Esto para mí es un gran tip para la carrera, para todos, digamos. Yo creo que uno se tiene que tomar muy en serio su chamba, uno se tiene que tomar muy en serio al mundo, pero uno no se tiene que tomar nunca tan en serio a uno mismo, digamos, como para estar ligado a un puesto, ¿ya? Entonces, el Times era obviamente, digamos, como ha sido el momento de mayor exposición, digamos, que también he tenido, pero la presión, digamos, la presión era normal, o sea, la presión que yo me metía a mí mismo era superior a la que cualquiera me podía meter, digamos. Y muchas veces me llamaban, ¿sabes?, de Paraná, que lo que más orgullo me daba es que me llamaran medios de Paraná para hacer una nota de el cronista de Paraná que ahora está dirigiendo la edición en español del Times, ¿no? Eso siempre me ha dado mucho orgullo, y me preguntaban, bueno, ¿cuál es la diferencia entre trabajar en el semanario Análisis de Paraná y el New York Times, digamos, ¿no? Y yo lo que les decía es que esto va a sonar demagógico, pero yo trabajaba un texto para Análisis con el mismo nivel de obsesión y de detalle que trabajo uno ahora para el Times. Claro, las consecuencias y las cagas son mucho más grandes, digamos, ¿no? Pero igual, digamos, y claro, y en el año, digamos, con el paso del tiempo he ido aprendiendo mucho más, pero igual ese tipo de exigencia yo ya la traía antes. Entonces, yo manejo el estrés bastante bien. O sea, siempre me planteo al final, es como, bueno, ya, o sea, ¿qué puede pasar? ¿No? ¿Qué puede ser tan terrible? Bien, y justo una pregunta que también salía dentro de la generación es, ¿cuáles son tus escapes del periodismo? ¿Algún hobby, alguna actividad que de pronto te saque del periodismo? Digamos, como en lo más cotidiano, cocinar, digamos, ¿no? Cocino mucho y cocino muy bien, perdón por la falsa modestia, o sea, soy más modesto, digamos, con el periodismo que con la cocina. Me gusta mucho cocinar porque es algo que me pone en otra situación, en otra situación espiritual, digamos. Es lo que logra cortar la cabeza. Es eso, digamos, ¿no? Es como cortar el pensamiento. Yo soy muy, digamos, introvertido, no introvertido necesariamente, pero tengo como un mundo interior muy rico para lo bueno y para lo malo, digamos, ¿no? Eso implica que tienes un montón de monstruos fantásticos adentro de tu cabeza, y cocinar me calma con todo eso, digamos. Cocinar me calma con todo eso. Me gusta mucho leer. Es complicado, digamos, leer cuando uno está también tanto tiempo procesando información y todo eso. Eh, Juego la Xbox, me gusta, digamos, me gusta bastante, digamos, los videojuegos, pero no es algo que pueda mantener de manera constante. Es como cuando ya no puedo más, a veces, digamos, le digo a mi novia, los próximos 2 días voy a estar matando gente en la pantalla, digamos, ¿ya? Y lo necesito, y ella lo entiende, y no es que, entonces a veces me meto un atracón de 8 horas de estar en otro mundo, no sé qué, y eso me salva. Pero como hobby cotidiano es cocinar. Alguien preguntaba ahí, digamos, como mi comida preferida. Yo soy súper estereotípico argentino, es el asado, digamos, soy muy buen asador y tengo parrilla en casa, y un montón de variedades de cosas con carne. Sí. Muchas gracias, Eliezer. Una última pregunta. También muy típica, seguro te lo hacen mucho, pero una crónica reciente que hayas dicho, qué delicia, y al mismo tiempo, si quieres no decir nombres, pero o sea, algo que hayas leído y hayas dicho, Dios santo, ¿por qué se publicó esto? Está complicadísimo, las dos cosas, digamos, ¿no? Las dos cosas. También te voy a confesar otra cosa, y no sé por qué, digamos, y no sé por qué me ha sucedido eso,
pero lo único que puedo leer con verdadero placer el último tiempo es crítica literaria, y crítica literaria divertida, digamos, ¿no? Y la crítica literaria divertida es habitualmente cuando destrozan libros, digamos, ¿no? O sea, eso es como lo más bonito de todo, es eso, ¿no? Entonces, y tengo y tengo ahí como una carpeta donde voy poniendo textos ejemplares, que son también críticas literarias que me gustan mucho. A mí me gusta mucho, ¿sabes qué? Yo soy, antes que un editor y antes que un autor, yo soy un lector muy agradecido. Leo desde que soy muy chico, y yo creo que esa cosa que parece exagerada de los libros me cambiaron la vida, para mí fue tal cual así, ¿no? Y entonces, de pronto, por eso yo siempre digo que odio, digamos, cuando el periodismo subestima al lector, o cuando cuando notas que un periodista no lee, que no tiene esa sensibilidad del lector. Y creo que esas reseñas literarias de tipos que destrozan un libro es gente de mi equipo, digamos, ¿no? Es gente como leal que te está diciendo, no pierdas el tiempo con esta mierda, digamos, ¿no? Entonces, tengo acá, digamos, la reseña que sacó porque sí estoy leyendo en inglés, que sacó el LA Times sobre el libro de Bob Woodward. Sí sabes, ese que tuvo como mucho hype, que sacó, que lo entrevistó a Trump, no sé, como 20 veces, y que salieron todos los medios, digamos, como a alabarlo, yo qué sé. La crónica del LA Times es destructiva, digamos, ¿no? Y dice, este señor blanco que pertenece a las élites, digamos, desde hace tanto tiempo y que viene escribiendo así, en realidad es un mal escritor. Él habla de como lazy writing, digamos, ¿no? Y dice, ser un holgazán para escribir es ser un holgazán para pensar, y ser un holgazán para pensar es lo que nos ha llevado a esta situación en la que estamos, ¿no? Y eso es buenísimo, y voy a recomendar otro que es una pura gozada también, y es un texto de Patricia Lockwood que se llama Malfunción, un robot sexual que funciona mal, digamos, ¿no? Es en inglés, y es básicamente una revisión que hace de la obra de Updike, digamos, ¿no? De John Updike, que es este gran prócer de las letras estadounidenses, que era un misógino, digamos, ¿no? Y entonces ella empieza diciendo, cuando un editor de una revista, creo que es el London Review of Books, empieza diciendo que un editor de una revista así venga a pedirle a una joven, digamos, autora feminista como yo, que haga una reseña de la obra de Updike, es porque ese editor quiere ver sangre, digamos, ¿no? Y a partir de ahí empieza. Es como muy entretenido. Entonces, lamento no poder nombrarte una pieza ya. He leído un montón de cosas bonitas sobre Maradona, digamos, ¿no? Ahora, de lo último de esta semana, cosas, a mí me gusta mucho lo que escribieron tanto Marion como Ayelen Puyol, pero Alejandro Wall sacó una columna en Opinión, en el Post, que es muy bonita. Silvina Giaganti, que es una escritora y una poeta argentina que además es futbolista amateur, publicó un texto en Vice que es muy bonito. A mí me gusta mucho el trabajo que hace de ella. Entonces, eso de lo último, ¿no? Y respecto de por qué se publicó esto, o que me pasa un montón de tiempo, todo el tiempo, con cosas que saca, digamos, ¿no? Espero que ninguno de ustedes trabaje en Infobae, por ejemplo, ¿no? Porque, digo, en Argentina tienen gente que hace cosas chéveres, pero después siempre trabajan en un titular para jalar el clic. Yo un montón de veces tengo jurado, no les voy a dar a este clic, pero son tan buenos que me hacen caer, digamos, ¿no? O sea, que a veces no resisto y entro
y siempre me decepciona, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí vi hace poco vi esto de un titular que era, no le entré a ese, las últimas palabras de Maradona. Y es como, güey, no, o sea, ya, ¿no? Hace poco me agarré con algunos colegas porque Milenio publicó esto de, ¿es Joe Biden un verdadero socialista o es otra mentira de Trump? Y es como, man, o sea, no nos tomes de estúpidos a todos, digamos. O sea, si tú hiciste la investigación, cuéntame, ¿ya? O sea, yo ya sé que no es socialista, ¿no? Pero no te aproveches de la desinformación para eso. Yo me indigno. Hay otras cosas que me divierten, ¿no? No sé si te acuerdas, yo hice como una especie de pequeña, no protesta, sino elogio a este texto que sacó el Universal por 4 cucarachas, digamos, en 4 cucarachas que iban caminando juntas. Pero a mí eso me parece una maravilla. O sea, como unas obras magistrales del humor involuntario, del periodismo del día a día, digamos, ¿no? Pero me indigno seguido, o sea, me indigno seguido con cosas que leo porque creo que no, digamos, que no piensan en el lector, ¿no? Creo que subestiman al lector y yo me siento subestimado y me siento insultado por eso, ¿no? Bien, Eliezer, pues muchas gracias. Vamos a tomarnos una foto de registro de que sucedió esta sesión. Le pido a la gente si quiere poner, porfa, esto sí es importante, si pueden poner al lado de su nombre un guioncito con su país. A ver si alcanzan a hacerlo antes de tomar la foto. Y bueno, espero que te haya resultado interesante también la sesión, Eliezer, las preguntas. No, estuvo buenísimo. Disculpen ustedes que en realidad, digamos, yo me lancé así, o sea, vengo hablando hace casi 2 horas, digamos, como en un ejercicio de autoimportancia, pero bueno, ya ustedes me invitaron, digamos, ¿no? Pero no, a mí me encanta este ejercicio, me encanta porque también me obliga a pensar y creo que, de nuevo, que las preguntas o los obstáculos que yo tengo un montón de experiencia, digamos, ya a esta altura, pero que las preguntas y los obstáculos que yo tengo son similares a los que tiene cualquiera de los que están en este momento conectados, ¿no? Eso me parece importante, por eso también me parece importante decir, no tengo la más puta idea, o sea, yo en esta situación lo hice así, o quiero hacerlo así, hay otras cosas que sí sé hacer por experiencia, pero sí me gusta compartir esto de que en realidad hay determinados problemas que enfrentamos todos, digamos, ¿no? No importa en la situación en la que estemos. Fantástico, Eliezer, muchas gracias. Te digo que tenemos un grupo de cada generación de la Red LATAM, hay un grupo de la 5ª generación de la Red LATAM, y estoy casi seguro que, nada, la gente está muy contenta, están compartiendo mensajes muy elogiosos, dicen también que qué lindo gatito tienes. Ese es Aníbal, sí, y falta Simona, que es su hermana, sí. Entonces, bueno, vamos a tomar la foto para que no se metan. Yo voy a tomar la foto, entonces por favor ahorita nadie escriba nada en el chat, porque si no, no van a salir todos. Entonces, un segundo, les voy a pedir que sonrían o saluden. 1, 2, 3. Como somos un montón, va otra más. Entonces, Danae, Astrid, Arellano, Bárbara, Milena, sonrían. Eso, y la última. Carla Crespo, Fede y Julie, Alicia Pereda, Daniela sonrían. Carly también, 1, 2, 3. Fantástico. Bueno, mi querido Eliezer, mil gracias por siempre aceptar tan de buena onda y de buena manera todas mis invitaciones. Has participado ya en un foro de medios digitales, estuviste con nosotros en un taller que hicimos ahí que se llamó América Turbulenta. Muchísimas gracias por aceptar conversar y pues nada, te seguimos mucho la pista. Y acá ya apuntamos todos los títulos que fuiste mencionando, así de crónicas o de libros, etcétera. Acá los vamos a anotar y los vamos a pasar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y que tengan bonito fin de semana. Gracias, Jordi. Gracias. Muchísimas gracias, Eliezer. Que coman algo delicioso, seguro. Gracias. 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 Bye, chicos. Gracias. Muchas gracias.